¿Cuántos de vosotros sabíais que el algodón no solo nacía blanco? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Lo sabíais? Bueno, 20, un 30%, muchos de vosotros ya os he pegado la paliza antes, o sea que... Pero es cierto que yo, no viniendo del sector textil, me he encontrado que muy poca gente del sector textil sabe de esto y es interesante, como quien dice, entender el por qué esto ha sucedido así. 1780, revolución industrial, un montón de demanda a nivel mundial de algodón y para que os hagáis un ejemplo, bueno, después los avances a nivel de maquinaria, máquina desmotadora, los tintes químicos, todo se orientó hacia la máxima productividad. Hoy en día se está produciendo un 40% más algodón que hace 20 años y los campos son los mismos. Todo esto es un poco lo que hablábamos de fertilizantes y productos químicos que se tienen que añadir al suelo para que realmente pueda producir. Y esto es en detrimento de las producciones futuras. Con lo cual estamos hipotecando el bien común de todos para convertirlo en una actividad lucrativa que se lucra pues una empresa privada, ¿no? De alguna manera, esta acción tendría, en un mundo más justo, que tener su consecuencia a nivel de coste imputado en este artículo. El algodón a color estuvo en desuso totalmente hasta que unas tribus mexicanas dieron unas semillas a Sally Fox en Estados Unidos. Ella invirtió 10 años de su vida a recuperar estos colores y Ángel Sánchez, cuando se enteró de que esto estaba sucediendo, se fue a Estados Unidos, importó ese algodón y empezó a hilar en el mismo sitio donde estamos hilando en Barcelona, en la última hilatura de algodón peinado que queda en Barcelona, en Porreig. Hilábamos, tejió multitud de tejidos distintos y manufacturó prendas como el polo que llevo, calzoncillos, pijamas, etc. Esto lo hizo el socio con un objetivo que es engrandecer la marca con estos parámetros. Yo cogí la empresa hace 6 años. Yo hace 6 años que tengo una visión global del sector textil, intentando entender cada unidad de procesamiento, cómo funciona. Y realmente me ha sorprendido ver que cuando tienes una visión general desde el inicio al final, es más fácil entender y tomar decisiones que cuando tratas directamente con un proveedor. Los que hacen hilo dudosamente se interesan por los que hacen tejido y los que cultivan lo único que quieren saber es que tienen toda su producción vendida. Nosotros con Organic Cotton Colors bueno, yo pensaba que compraba una empresa donde ya estaba todo un poco solucionado y me dedicaría a hacer marketing y comunicación y poco a poco vi que se tenía que cambiar un poco todo, porque ni Sally Fox en Estados Unidos representaba una opción de futuro. Ella es una persona mayor, está aún produciendo algodón a color, pero en muy pequeñas cantidades. Y a partir de ahí iniciamos un viaje de decir, a ver, ¿dónde nos establecemos? Porque si algo tenía claro es que se me metía en este sector era para trabajar mucho y tener algo que no me pudieran quitar en un futuro. Hoy en día el sector textil es fácil que cualquier gran marca, cuando vea la oportunidad de mercado, pues simplemente te pase delante o compre a tu proveedor. Es decir, si tú no controlas la supply chain, que se dice, no tienes mucho. Tuve claro que teníamos que crear un proyecto, teníamos que engrandecer el proyecto con el mismo ADN, con la misma filosofía, pero engrandecerlo desde el inicio. Y ahí es donde empieza el concepto OCC Guarantee, porque después de analizar las certificaciones que había en el mercado, lo que vi, estuvimos en la India, nosotros estuvimos en una fábrica que tenía todas las certificaciones, estaba suministrando productos en cadenas en Suiza, tenía el Fair Trade, tenía el GOTS, tenía todas las certificaciones habidas y por haber, con lo cual lo lógico era pensar, pues ya está solucionado, compro el algodón de aquí, tiene la máxima certificación ecológica. Pensad que hoy solo 6 empresas tienen la certificación GOTS, la Global Organic Textile Standard en España. Organic Cotton Colors es una de ellas, pero por ejemplo en Portugal estamos hablando de 45
y más empresas que tienen la certificación, con lo cual hay muchísimo más mercado. Lo que vi de las certificaciones es que no me gustó mucho lo que vi en la India. Yo estuve en la parte del sur, en Tirupur, muchos de vosotros seguro que lo conoceréis, y ahí, bueno, es un poco la mecánica y la dinámica de la India. Seguro que, y conozco gente que está haciendo las cosas muy bien en la India, pero no es lo que yo me encontré allí. Pues lo que vi es que estábamos fomentando una actividad lucrativa como tal. Es decir, un propietario lugarteniente tiene 50 o 100 hectáreas, contrata agricultores de mayor o menor fortuna, en el sentido de que les puede pagar un salario justo o no. Tú compras a él el algodón, tienes la certificación y te aseguras que no hay trabajo infantil y que no hay producto químico. Y esto es lo que hoy en día empieza a funcionar dentro del sector orgánico. Lo que nosotros queríamos era, de alguna manera, tener un impacto social real en el origen. Y la única manera era ir directamente a conocer los agricultores y a tratar con ellos, el llamado empoderamiento del agricultor. En India esto no sé si hubiera sido posible porque, como os he dicho, es raro encontrar agricultores con pequeñas extensiones de terreno y que sean propietarios, normalmente son contratados. De hecho, cuando fuimos allí estuvimos plantando algodón en unos campos y la persona que plantaba el algodón le faltaban dedos en los pies. Y plantaba el algodón con una hacha así, pues obviamente cuando se le iba la hacha pues se quedaba sin un dedo menos. Ahí entendí que esta persona no era el propietario de esa tierra, no estábamos fomentando lo que yo quería, ¿no? Gracias a Dios, después de otros intentos, porque como bien sabéis el algodón a color no nace en multitud de países, hay ejemplos en Perú, en México, en China, y en este caso también en Brasil. En Brasil, después de 4 años ahora trabajando con ellos, hemos visto que se reúnen una serie de requisitos muy interesantes. Por un lado, resumidos en nuestro manifiesto, empieza a tirar del hilo. Producimos en Brasil. Lo primero es las semillas. Tenemos un gran problema mundial con las semillas y se habla poco de ello. Cuando se separan las semillas del algodón, se hacen en grandes empresas donde todo se mezcla. Ahí es el primer punto crítico de contagio o cruzamiento que puede haber. Lo que hemos creado en Brasil, de hecho no lo creamos nosotros, sino que en Brasil hace 15 años que la Asociación Agroecológica del Nordeste, porque estamos ubicados en el Nordeste en 4 estados, Piauí, Paraíba, Pernambuco y Río Grande do Norte, hay una estructura que se creó hace 15 años, con lo cual hay mucha formación en los agricultores y se organizan en asentamientos donde todos los agricultores están como en pequeñas poblaciones y ahí reciben la asistencia técnica. Y en estas cooperativas tienen una máquina desmotadora así pequeña. Esto facilita que el propio agricultor pueda irse a casa con un saco de semillas y el algodón que ha recogido sin que haya posible contagio alguno de semillas transgénicas. No sé si sabéis, pero la India tiene un alto índice de encruzamiento de semillas transgénicas. Y de hecho estuve hablando con Control Union hace 2 semanas que pasamos la certificación y nos decían que incluso analíticas que salen correctas en India, una vez llegan a Europa, se vuelven a analizar y no salen positivas. El tema de las semillas es muy importante. No utilizamos irrigación, solo agua de la lluvia. Obviamente los campos están libres de maquinaria agrícola, son los animales quienes trabajan en el campo, el burro, el caballo o la vaca en función de la compactación del terreno. Obviamente no se combaten las plagas con otros insectos. Hay insectos positivos dentro del cultivo que hay que saber analizarlos y esto exige que tengan que recibir esta asistencia técnica por parte de agencias gubernamentales y ONGs, es decir, no lo hacemos nosotros no hemos ido a enseñarles cómo cultivar algodón orgánico.
Luego, muy interesante es que son campos, es cultivo biodinámico, es decir, plantamos 4 o 5 alimentos por contrato, además de algodón. Digo por contrato porque firmamos contratos con los agricultores, pero es su sistema de vida, es decir, ellos se sustentan, alimentariamente hablando, toda la familia, de los 4 o 5 alimentos que cultivan. Pueden vender este excedente como producto ecológico y el algodón es la parte más lucrativa de su actividad diaria. Con el algodón compran la nevera, la televisión o tienen ese dinero para utilizar en lo que necesiten. Todos los agricultores y sus familias forman parte del proyecto tanto como nosotros. Parece una frase muy bonita, pero ahí cambia todo el proyecto que estamos haciendo en Brasil. Yo creo que la gran aportación de nuestro proyecto en Brasil es que cambiamos las reglas de cómo se funciona la industria textil. Normalmente es una marca que pasa las necesidades de compra a su responsable, que viaja al país de origen o recibe las ofertas de la distinto material que haya disponible, el precio, etcétera, y pactan de decir, pues tal marca este año necesita 10, 15 o 200 toneladas de algodón orgánico. Esto supone un problema, que es que los agricultores cultivan lo que ven que tiene más salida en el mercado. Y por el otro lado, están sujetos a las fluctuaciones de precio del mercado. Cuando decimos que todos los agricultores forman parte del proyecto es porque nos comprometemos a comprarles todo el algodón que puedan producir. Hay años que será más o menos, el año pasado una seca importante, este año parece que pinta bien, pero en realidad Organic Cotton Colors no sabe cuánto algodón va a recibir a finales de año. Es solo una zafra al año y por lo tanto, en términos de sacar colecciones y de asegurar la materia prima, pues ya no vamos bien, ¿no? Y de ahí se sustenta nuestro negocio, que tiene unos parámetros bastante distintos. Uno sería este: ofrecemos estabilidad a los agricultores. Y esta estabilidad cambia las reglas de juego. Es decir, lo que hemos conseguido es que, por ejemplo, la agencia gubernamental, la Embrapa, se una a nosotros para cambiar la dinámica de qué se está produciendo en el país. En el país se está produciendo la variedad de Gossypium herbaceum, que es uno de los más utilizados y que no aporta diferencia en términos de calidad. Es decir, es un algodón, entre comillas, vulgar o estándar. Cuando yo fui a Brasil, primero lo que tuve muy claro es que quería un mejor algodón que lo que podía venir de India, China, a los principales mercados. Y esto era fundamental. Con lo cual, con ella hemos estado 3 años trabajando, hemos hecho multiplicación de semillas para poder plantar y este año ya, ahora en septiembre me voy para allí, en diciembre tendremos el primer algodón mocó. Cuando digo el primer, es que estaba en desuso, pero el algodón mocó es una variedad que es el llamado oro blanco de Brasil. Pues las diferencias son múltiples, o sea, vamos a conseguir hasta un 30, casi un 40% de largura de fibra, incrementar la largura de fibra. Con esto podemos incrementar la finura del hilo, la resistencia, la durabilidad. Esta planta además tiene la particularidad que no se tiene que arrancar cada año, sino que se planta y produce durante 5 años. Es mucho más resistente a las lluvias, etcétera, etcétera. Aparte de tener un componente emocional importantísimo con los agricultores, porque sus padres, sus abuelos habían cultivado este algodón y para ellos volver a cultivar este algodón es algo muy interesante. De hecho, hemos creado unas camisetas con una poesía dedicada al mocó que escribió un poeta brasileño y les hemos dado una camiseta a cada agricultor. Este año son 450 agricultores los que estamos trabajando y los que tenemos contratos firmados. Luego, evidentemente, pues sigue el camino que ya habíamos hecho antes de hilar en Barcelona y nuestro concepto ya no es tanto de... o sea, tratamos directamente con las industrias y tratamos de ofrecer un servicio profesional. Nuestro proyecto social es en Brasil. Una vez llega a Europa,
pues obviamente estamos sujetos a la normativa laboral aquí, etcétera, etcétera. Lo digo porque muchas veces se habla como dando por sentado de que se produce en países donde las regulaciones son tan laxas que lo interesante es saber si hay explotación infantil o qué tipo de condiciones hay, ¿no? Cuando producimos en Europa o aquí en Cataluña, pues evidentemente tenemos la regulación óptima en este aspecto, ¿no? Tenemos, por lo tanto, un control total de la transformación y del proceso. Solo tratamos con algodones de color natural, no aplicamos tintes. Y lo que viene después es lo más importante, tampoco aplicamos procesos húmedos. Cuando yo cogí la empresa no era consciente, porque yo como consumidor nunca he tenido ningún problema en usar distintos tipos de fibras. De hecho, ni las conocía, que es una fibra natural, una fibra sintética. Hoy se habla de sostenibilidad en las fibras, yo creo que se tiene que ver en un conjunto y es complejo. El bambú, por ejemplo, necesita muy poca agua y crece en 6 meses, pero luego viene a ser una viscosa y por lo tanto necesita productos tóxicos muy abrasivos para convertirse en hilo. La sostenibilidad del bambú aplicada en la producción de prendas está un poco en entredicho. El hecho de no aplicar ningún proceso húmedo nos acerca nuestras prendas a todo este mercado increíblemente grande y que crece, que es de gente con problemas de piel. Aquí se ha hablado de las 3 patas, en lo social, económico, medio ambiente, pero yo, desde que cogí la empresa, lo que me ha más sorprendido es la cantidad de clientes que tenemos que no toleran cualquier fibra tratada. Y de ahí que nos mantengamos en esta posición tan talibán, si lo queréis llamar así, porque en 25 años no hemos tintado ninguna prenda, no hemos estampado y no hemos aplicado ningún proceso húmedo. Obviamente lavamos con una pequeña disolución de agua oxigenada para quitar las grasas vegetales de la tejeduría, pero en la hilatura no hay proceso húmedo y en la tejeduría tampoco. Esto nos lleva a que estamos ahora estudiando un Life Cycle Assessment donde podamos informar de cuáles son el uso de recursos naturales como agua en todo el proceso, desde el origen hasta el hecho de tener una camiseta final, ¿no? Se habla de 2.500 litros de agua para una camiseta, 10.000 litros para unos tejanos, y realmente creemos que con este sistema obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Y esto nos lleva a prendas completamente puras y biodegradables. Tenemos ahora testando desde hace 8 meses nuestros tejidos en una jardinera, porque en ninguno de nuestros productos aplicamos ningún tóxico de ningún tipo. Después, el objetivo es proporcionar prendas lo más puras posibles y lo más biodegradables, para que tengan el menor impacto en el planeta una vez se acabe su ciclo. Y esto, pues llevamos 25 años haciéndolo. A nivel de marca, Organic Cotton Colors hace todo tipo de prendas, que es lo que ya hizo el socio fundador, y se centró en que la marca pues tuviera una oferta muy amplia, desde sábanas, albornoces, pijamas, ropa interior, etc. Conmigo creamos estos displays para buscar presencia en tiendas de una manera fácil. El último, el que veis a la derecha, es fruto de 2 años de estudio con Cyclus, un estudio específico orientado en ecodiseño. El packaging es de ropa y se puede reusar de distintas maneras y con distintos usos. Y la base es toda de madera troquelada. El peso y sobre todo el coste de este material se ha reducido. Para que os hagáis una idea, solo la mitad del peso del de la izquierda correspondía a los ganchos de hierro utilizados. Estos ganchos, supongo que sabréis, baratos no son y pesan mucho. En el de la derecha, los ganchos son hechos troquelados y de madera. Se encajan perfectamente, tienen un peso mínimo y cuestan mucho menos. También vendemos tejidos a metros, porque al final, cuando yo empecé
de replantear el proyecto de Organic Cotton Colors, vi que solos no podíamos, ni mi intención era de ser una gran marca, ni de abrir tiendas en París, Londres, New York. No era lo que ni sabía hacer ni quería hacer. Yo creo que el proyecto que hemos creado va más allá y solo puede ser sostenible y que tenga una continuidad en un futuro si acercamos a los diseñadores y a la gente que quiere trabajar estos materiales. Y lo hacemos asumiendo stock de nuestros tejidos. Esto se puede hacer por lo que os he comentado antes. No tenemos colecciones y nuestros artículos son atemporales. Esto cambia mucho las reglas del juego. Tenemos ahora como 60 tejidos distintos y los tenemos en stock, con lo cual cualquier diseñador nos puede comprar 1 metro de tejido, hacer sus pruebas, muestras, testar, en definitiva, tener acceso a estos materiales que hasta ahora pues, se tenían que comprar fuera y con unas cantidades mínimas que no lo hacían posible. Y esta es la otra parte que hace que el proyecto pueda llegar a ser viable, que es hacer partícipe a cuantas marcas que sí que van a hacer moda, que sí que van a presentar colecciones, a que trabajen con nuestros materiales. Una vez lo hacen, obviamente obtienen una serie de beneficios, como son las etiquetas que antes habéis visto, las etiquetas de coser, que se hacen también con una veta de algodón orgánico, y presencia en nuestra página web, en ferias, pueden vender a través de nuestro canal online sin ninguna comisión, hacemos post en redes sociales hablando del proyecto. En definitiva, buscamos que tengan visibilidad y que tengan éxito, y es la manera de que puedan hacer repeticiones. Esto es el servicio de manufactura que ofrecemos. Depende de los artículos, pues es en Portugal o en Igualada o en Barcelona, pero el objetivo es hacer posible lo que la marca tiene en mente, ya sea tintando o estampando, pero utilizando nuestros tejidos de base. Y ahí llega la cuestión de todas las marcas cuando vienen a nosotros, ¿no? Ellos tienen la idea de hacer colores y sacar estampados y lo primero que preguntan es, bueno, pero quiero estos ecológicos, totalmente ecológicos. Y ahí nos comentan que si tintes al agua o tintes vegetales, que viene a ser un poco lo típico que se habla en el mercado. Nosotros creo que tenemos el deber de informar honestamente qué es lo que hay en el mercado, y notamos que las marcas vienen muy desinformadas, es decir, no hay un impacto cero usando tintes y estampados, se minimiza el impacto de la misma manera que un vino ecológico lleva sulfitos, pero los lleva en una cantidad permitida por la certificación. Pues cuando usamos tintes y estampados lo hacemos con la certificación GOTS, que viene a ser lo más ecológico que hay en el mercado, pero que obviamente permite el uso de ciertos tóxicos. No son tóxicos tan agresivos como los repasados en la campaña Detox de Greenpeace, que hablaban aquí. Nosotros justamente por los laboratorios de ITEX en Valencia hicimos analizar nuestras prendas y contienen 0 rastro de todos los artículos que habla la campaña Detox de Greenpeace. Es evidente que muchos de ellos, por el hecho de no tintar, ya no figuran en nuestras prendas, pero hay muchos otros que podrían figurar solo porque forman parte de estos acabados de la industria textil que hablaba antes. Aquí, como podéis ver, pues un poco de ejemplo del algodón verde y marrón, la flor madura ya fecundada, y lo bonitos que son los campos, verlos de este color, ¿no? Los agricultores se ayudan entre ellos a recoger. Claro, la recogida sola ocupa un mes, porque la planta, hay plantas que están maduras en un momento y hay otras que necesitan más tiempo. Pues entre todos los agricultores se ayudan a recoger. Y aquí, como veis, pues parte de ellos con las camisetas que les hemos dado y la primera importación que hicimos hacia aquí, Cataluña. Claro que aquí está la hilatura en Porreig y nuestra tienda. O sea, al final lo que estamos intentando hacer es que yo creo que
de lo que hacemos tenemos que hacer partícipes y juntar sinergias con las industrias. Y esto es básico y ejemplos tenemos multitud. Es decir, no había la posibilidad de hacer etiquetas ecológicas cuando empezamos a producir. Después visitamos varias empresas y llegamos a colaborar con una empresa proporcionándole el hilo y ellos nos hacen las vetas orgánicas que vamos a imprimir nuestras prendas. Pero también traspasamos este artículo solo a la posibilidad de que otras marcas lo adquieran, con lo cual hoy tenemos marcas que nos compran vetas para imprimir su marca, etc. Organic Cotton Colors vende hilo también a otras empresas, vende tejido, manufactura para ellas y nuestro objetivo es no tener ningún desecho en el proceso de producción. Por ejemplo, el hilado, hacemos un hilo peinado y este hilo peinado tiene un 23% de merma. Con esta merma quisimos hacer un nuevo hilo, pero se tenía que incorporar un 50% de hilo nuevo y además iba a quedar un hilo más grueso. El objetivo nuestro es dar calidad y es dar hilos cada vez más finos y tejidos cada vez más prestigiosos y que al final el algodón, que es la fibra más utilizada a nivel mundial, pues pueda representar una opción para diseñadores de calidad, de prestigio, etc. Y de ahí, por ejemplo, vimos que lo suyo para aprovechar esta cantidad de kilos del sobrante de la hilatura era hacer papel. Y hace 2 semanas presentamos ya lo que es el primer papel hecho de un proyecto social en Brasil, algodón orgánico, con los colores naturales. Con lo cual, bueno, estamos muy contentos de que otras marcas puedan usarlo para hacer sus etiquetas, para hacer folletos y, por lo tanto, representa un producto nuevo en el mercado y no deja de ser proveniente de un desecho, ¿no? Si tenéis alguna pregunta más, espero que os haya podido dar un poco una visión de nuestra empresa típica. Gracias por todo.